Nos contaron que Lucifer fue el enemigo de Dios, el ángel que osó desafiar el trono celestial. Pero, ¿y si aquella rebelión no fue maldad, sino el precio de la libertad? Dicen que su luz se apagó entre relámpagos y fuego, pero hay quienes aseguran que su caída fue el inicio de un conflicto mucho más antiguo, una guerra espiritual entre la obediencia y el libre albedrío. Porque tras la batalla que dividió los cielos, aún resuena una pregunta prohibida. ¿Quién fue realmente Lucifer, el villano de la historia, o el héroe que quiso liberar a la creación? Soy el viajero de las sombras, su guía en este oscuro sendero de misterios. Prepárense para adentrarse en lo desconocido. Siluetas en la niebla. La historia más antigua del universo no comenzó en la Tierra, sino en los cielos. Mucho antes de que el ser humano respirara por primera vez, una rebelión sacudió el corazón del reino eterno. En los textos del Apocalipsis se describe aquel momento con palabras que estremecen. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón luchó con sus ángeles, pero no prevalecieron. Fue la primera guerra conocida, librada no por territorios ni riquezas, sino por la verdad. Los antiguos afirmaban que Lucifer, el portador de la luz, fue creado con belleza y sabiduría incomparables. Su esplendor era tal que algunos ángeles lo contemplaban con devoción. Pero en su interior comenzó a crecer una idea prohibida. ¿Por qué debía toda la creación depender solo de una voluntad? ¿Y si el conocimiento era la auténtica forma de servir a la divinidad? Esa pregunta, tan simple como peligrosa, fue la semilla de la discordia. El cielo entero vibró ante su desafío. Algunos vieron en él arrogancia, otros una chispa de conciencia, y así la armonía se rompió. Los que habían sido hermanos se miraron con desconfianza, y las voces que antes alababan al Creador se alzaron divididas entre la lealtad y la duda. Desde entonces la palabra rebelión cambió su significado para siempre, porque lo que estaba por suceder no sería una simple confrontación, sino una batalla que definiría el destino de todo lo creado. Mientras las huestes se preparaban para la guerra, un nombre comenzó a resonar en los cielos: Miguel, el defensor del orden divino, aquel que se enfrentaría al portador de la luz. Y así, con un rugido que atravesó los firmamentos, la primera chispa del conflicto iluminó la oscuridad. Y fue entonces cuando los cielos ardieron y la perfección eterna conoció por primera vez el sabor del caos. Guardián! Si te está gustando este viaje por las sombras, acuérdate de darle un me gusta y suscribirte. Nos ayuda un montón a seguir trayendo más misterios ocultos para ti. Y ahora adelante con el video. Los cielos ardieron y la perfección se quebró como un cristal al estallar. Miles de ángeles se alzaron en una tormenta de fuego y luz, divididos entre la obediencia y la rebeldía. A un lado, Miguel, el guerrero del Creador, símbolo del orden divino. Al otro, Lucifer, el portador de la aurora, rodeado por aquellos que creían que la verdadera luz debía compartirse, no someterse. El universo fue testigo de una guerra que no conoció tiempo ni espacio, donde la voz de Dios resonaba como un trueno y el eco de las alas marcaba el pulso del conflicto. Las crónicas sagradas narran que Miguel empuñó su espada forjada por la voluntad divina y gritó: ¿Quién como Dios?, desafiando la soberbia del ángel caído. Dicen que el firmamento se estremeció con ese clamor y que la oscuridad retrocedió un instante ante la pureza de esa palabra. Lucifer, en cambio, no respondió con ira, sino con una mirada que contenía siglos de incomprensión. La luz no se rinde, ni se arrodilla, susurró, según los relatos perdidos, antes de que las huestes chocaran en una tempestad que dividió la eternidad. Durante lo que para los mortales serían eones,
La guerra en el cielo se prolongó sin vencedores claros. Ángeles de ambos bandos cayeron como estrellas apagadas, y el firmamento se cubrió de un resplandor herido. Finalmente, la voluntad del Creador decretó el fin. Lucifer y los suyos fueron expulsados, arrojados a los abismos inferiores, donde la luz se extingue lentamente. Así nació el mito del ángel caído, y el cielo recuperó su aparente calma. Pero algo había cambiado para siempre. La perfección había sido herida por la duda. Los textos canónicos presentan este desenlace como una victoria del bien sobre el mal, el triunfo de la obediencia sobre el orgullo. Sin embargo, entre las líneas del Apocalipsis se percibe un eco diferente, una sombra que no desaparece. Si todo fue voluntad divina, ¿por qué permitir que la rebelión existiera? ¿Por qué crear la libertad solo para castigarla? Estas preguntas fueron enterradas bajo siglos de fe y miedo, pero jamás desaparecieron. Y así, mientras los cielos sellaban su herida y el silencio regresaba, una sospecha comenzó a germinar en la mente de quienes estudiaban los textos más antiguos, que la caída de Lucifer quizá no fue una derrota, sino un propósito oculto, que la guerra en el cielo tal vez no fue el fin, sino el comienzo de algo mucho más profundo. Si la historia terminó con la expulsión de Lucifer, ¿por qué aún sentimos su sombra en cada rincón de la humanidad? Los textos oficiales aseguran que fue desterrado para siempre, arrojado a los abismos donde la luz no alcanza. Pero los antiguos manuscritos, los himnos olvidados y las interpretaciones prohibidas cuentan otra versión. La caída no fue un castigo, sino un descenso planificado, un tránsito entre dos mundos. En algunos fragmentos de la tradición gnóstica se le describe no como un enemigo, sino como el mensajero que llevó la chispa divina a la materia, el portador del conocimiento que el cielo prohibió. Para ellos, su rebelión no destruyó la creación, la completó. Un pergamino fragmentado hallado en Nag Hammadi susurra entre sus líneas rotas. Y la luz descendió para habitar entre los que dormían, y su nombre fue temido, porque solo quien conoce la verdad puede despertar. Aquellas palabras, escritas hace milenios, contradicen el relato oficial. En lugar de orgullo, describen propósito. En lugar de condena, misión. Para los gnósticos, Lucifer era el reflejo de la divinidad que se atreve a mirarse a sí misma, el espejo que recuerda al Creador que incluso la perfección puede sentir curiosidad. Su caída, decían, no fue por desafiar el poder, sino por intentar comprenderlo. El profeta Isaías habló del lucero de la mañana que cayó del cielo, pero en su contexto original se refería a un rey terrenal cegado por su ambición. Fue la interpretación posterior la que fundió ese pasaje con el de Ezequiel, donde un querubín caminaba entre piedras de fuego. Ambos textos, unidos por conveniencia, dieron forma al mito que durante siglos se utilizó para infundir miedo. La rebeldía se transformó en pecado, la duda en maldición y la búsqueda del conocimiento en desobediencia. De ese modo, se aseguraba que el hombre nunca levantara la mirada hacia la verdad. En los márgenes de un manuscrito carbonizado del desierto de Qumrán puede leerse una frase apenas visible bajo la ceniza. Lucifer no cayó del cielo. El cielo lo dejó caer por miedo a su reflejo. Una afirmación que estremecería a cualquiera que comprendiera su significado. Porque si la luz fue arrojada por temor a lo que podía revelar, entonces el mal no nació de la rebeldía, sino del miedo. Miedo a la comprensión, miedo a la libertad, miedo a la posibilidad de que el conocimiento no pertenezca solo a los dioses. Otros fragmentos más oscuros insinúan un pacto silencioso. Se habla de un acuerdo entre la divinidad y su reflejo, una separación necesaria para mantener el equilibrio entre lo eterno y lo efímero. Uno de ellos reza:
El fuego no desafió al sol, solo descendió para recordar a la tierra que también puede brillar. Quizás Lucifer no fue expulsado por soberbia, sino por compasión. Tal vez comprendió que la creación debía conocer la oscuridad para valorar la luz y que el libre albedrío solo podía existir si alguien se atrevía a desobedecer primero. De ser así, su caída no fue el fin, sino el principio de algo mayor, el despertar de la conciencia. La historia oficial se tambalea ante esa visión. Si Lucifer actuó siguiendo un propósito oculto, entonces su derrota fue una ilusión y su exilio una puerta. En cada ser humano habría dejado una chispa de esa misma rebeldía, la voz interior que invita a cuestionar, a no aceptar la verdad impuesta, a buscar en el silencio la verdadera divinidad. Esa chispa que se enciende cuando el alma elige saber, aunque el precio sea la condena. Desde entonces, su eco no ha dejado de resonar. Cada generación que busca respuestas sin miedo revive aquella primera rebelión, y fue esa misma chispa la que, siglos después, volvió a encenderse en un lugar que parecía fuera del tiempo, un jardín perfecto, una morada de inocencia donde la luz y la sombra volverían a encontrarse. Allí, bajo el susurro del viento y el brillo del primer amanecer, el conocimiento adoptó otra forma y esperó pacientemente su momento para tentar de nuevo a la creación. El Edén, ese jardín donde la perfección parecía eterna, no fue solo el escenario de la inocencia, sino el punto de reencuentro entre la humanidad y aquella chispa caída del cielo. La serpiente que habló a Eva no era, según algunos textos antiguos, un símbolo del mal, sino la encarnación del conocimiento. En los escritos gnósticos, la serpiente no tienta, despierta, no promete destrucción, sino comprensión. El árbol del conocimiento del bien y del mal no era una trampa, sino una elección. Y detrás de esa voz que susurró, seréis como dioses, se oculta el mismo eco de aquel ángel que una vez se atrevió a cuestionar la obediencia ciega. Hay manuscritos que describen este acto no como una traición, sino como el cumplimiento de una promesa. En uno de ellos puede leerse: Y el espíritu de la luz descendió al jardín para enseñar al barro a recordar su origen. Si estas palabras fueran ciertas, entonces Lucifer no habría traído la perdición al ser humano, sino la conciencia de sí mismo. El conocimiento del bien y del mal fue el primer paso hacia la libertad, el despertar de una mente capaz de pensar, amar y elegir. Lo que el cielo interpretó como desobediencia, tal vez fue la semilla de la evolución espiritual, porque sin error no hay aprendizaje y sin caída no hay ascenso. Las antiguas corrientes herméticas fueron más lejos aún. Ellas veían en Lucifer no a un demonio, sino a un símbolo cósmico del principio de iluminación. Lo consideraban el arquetipo del fuego interior, la llama que impulsa al alma a romper las cadenas de la ignorancia. Para los sabios de Alejandría, su figura representaba al portador del conocimiento divino, el Prometeo celestial que, como el titán griego, desafió a los dioses para entregar el fuego a la humanidad. Y aunque los siglos lo transformaron en enemigo, su nombre original, portador de luz, jamás dejó de recordarlo. Algunos textos alquímicos medievales lo representan como un ser de dos rostros, uno luminoso, otro cubierto por sombras, no porque fuera doble, sino porque comprendía ambos aspectos de la existencia. Quien solo mira la luz no entiende su propósito, pues la luz se reconoce solo cuando ha tocado la oscuridad. Así, Lucifer no sería la antítesis de Dios, sino su reflejo, el complemento necesario para que la creación pudiera conocerse a sí misma. Incluso dentro de ciertas escuelas místicas cristianas se habló, en voz baja, de un equilibrio cósmico entre ambas fuerzas. Según ellas,
Lucifer habría aceptado voluntariamente su caída para mantener el orden universal, convirtiéndose en el guardián del libre albedrío, el defensor de la elección. Si todo obedeciera ciegamente a la voluntad divina, el amor, la fe y la bondad perderían su sentido. Para que exista virtud, debe existir la posibilidad de negarla. Y esa posibilidad, decían, nació con su descenso. En algunos círculos esotéricos se conserva aún una frase atribuida a los custodios de la sabiduría ancestral. La batalla entre la luz y la oscuridad no fue derrota, fue acuerdo. El día y la noche firmaron su pacto para que la creación pudiera respirar. Si todo esto es cierto, entonces la guerra celestial no fue un enfrentamiento de enemigos, sino una danza de opuestos. Dios representaría la unidad, la fuente inmutable. Lucifer, la expansión, la conciencia que se separa para observarse. Uno da la existencia, el otro la experiencia, y la humanidad sería el punto de encuentro, el lugar donde ambas fuerzas se reconocen y completan. Pero el precio de ese equilibrio fue alto. La luz, al descender, perdió su pureza. La sombra, al elevarse, perdió su forma. Y en ese intercambio, la tierra se convirtió en el campo de batalla de ambos. Desde entonces, el conflicto no ocurre en los cielos, sino dentro de cada alma que busca decidir qué voz seguir, la del temor o la del conocimiento. Y tal vez esa fue siempre la verdadera guerra. No una lucha entre dioses y ángeles, sino un reflejo del dilema que habita en nosotros desde el principio: obedecer o comprender, creer o despertar. Porque si Lucifer fue condenado por enseñar la verdad, ¿qué revela eso sobre quienes escribieron la historia? Si Lucifer fue condenado por enseñar la verdad, ¿qué revela eso sobre quienes escribieron la historia? Tal vez la mayor victoria del poder no fue expulsarlo del cielo, sino transformarlo en enemigo ante los ojos de la creación. Porque mientras la humanidad temía su nombre, olvidaba su mensaje. En los templos, su figura se convirtió en advertencia, en los libros, en sombra, en los sermones, en terror. Sin embargo, entre las ruinas del tiempo, aún se escuchan ecos de un relato más antiguo, uno que no hablaba de condena, sino de propósito. Algunos textos sumerios describen a Enki, el dios de las aguas profundas, como el ser que desafió a los demás dioses para otorgar sabiduría a la humanidad. En los mitos egipcios, Thoth entrega el conocimiento de la palabra y la escritura a los mortales, arriesgando el equilibrio divino. En las antiguas tradiciones persas, Ahriman surge no como un demonio, sino como la fuerza que impulsa el cambio y pone a prueba la creación. Y en todos esos relatos de culturas distantes entre sí, resuena la misma idea: la luz que se separa de la fuente para hacer visible la realidad. La historia se repite con nombres distintos, pero con un mismo eco: el del portador del fuego, el mensajero del conocimiento, el rebelde necesario. Un fragmento hallado en un antiguo códice caldeo dice: Cuando el primero cayó del firmamento, no fue su cuerpo lo que descendió, sino su pregunta. Esa frase lo cambia todo, porque si lo que cayó no fue un ser, sino una pregunta, entonces Lucifer representa el origen mismo de la duda, esa chispa que separa al pensamiento de la obediencia. Cada avance humano, cada descubrimiento, cada acto de conciencia ha nacido de esa misma energía, el impulso de buscar más allá de lo permitido. La caída del ángel sería entonces una metáfora eterna del despertar de la mente. El símbolo del dragón en el Apocalipsis, descrito como el enemigo, ha sido reinterpretado por algunos estudiosos como una figura de sabiduría ancestral. En muchas culturas, el dragón no representa el mal, sino el conocimiento antiguo, la guardia del umbral entre mundos. Si Lucifer fue identificado con el dragón, quizás fue porque,
custodiaba un poder que debía mantenerse oculto hasta que la humanidad estuviera preparada para comprenderlo. Las antiguas escuelas herméticas enseñaban que el universo se construye en equilibrio entre fuerzas opuestas. Sin oscuridad, la luz no podría reconocerse a sí misma. Sin error, no habría evolución. Sin caída, no existiría ascenso. Desde esa perspectiva, la rebelión celestial fue el punto de inicio de un ciclo que aún continúa, una danza entre polos complementarios que impulsa toda existencia. En ese equilibrio imperfecto se forja el alma humana, que hereda tanto la obediencia de Miguel como la curiosidad de Lucifer. Un manuscrito templario, oculto durante siglos, lo expresó de forma inquietante. El cielo y el infierno no son lugares, son las decisiones que habitan en el corazón del hombre. Así, la guerra que comenzó en los cielos sigue latiendo en cada elección, en cada pensamiento, en cada instante en que alguien decide buscar la verdad aunque duela. Porque quizá la verdadera batalla no fue entre ángeles, sino dentro de cada conciencia que despierta. Lucifer, convertido en símbolo del mal, terminó siendo la imagen de aquello que el poder quiso silenciar, la libertad interior. Su luz, aunque caída, no se extinguió. Se fragmentó en millones de destellos, uno por cada alma capaz de preguntar ¿por qué? Y en ese acto, la humanidad heredó su fuego. El mito se repite una y otra vez en todos los tiempos y culturas. El ser que se atreve a desobedecer por amor a la verdad es condenado, pero su legado sobrevive en los corazones que se niegan a arrodillarse ante la ignorancia. Así, la caída deja de ser un castigo y se convierte en un camino, el descenso a la sombra para encontrar la verdadera luz. Y tal vez, por eso, cuando el ser humano mira al cielo en busca de respuestas, lo que realmente busca está dentro de sí mismo, porque la guerra no terminó, simplemente cambió de lugar. La guerra no terminó, simplemente cambió de lugar. Ya no se libra en los cielos entre ángeles y tronos, sino en los pensamientos y emociones de cada ser humano. Cada decisión, cada duda, cada impulso que nos empuja a buscar respuestas es una chispa de aquella antigua batalla. El bien y el mal ya no son ejércitos enfrentados, sino fuerzas que conviven dentro de nosotros, reclamando nuestra atención. Somos descendientes de esa dualidad, herederos del fuego que cayó del cielo y de la esperanza que intentó apagarlo. Quizás por eso el alma humana es un campo de guerra silencioso, donde la obediencia y la libertad se observan, se temen y a veces se abrazan. En cada persona hay una parte que desea elevarse hacia la luz y otra que no teme adentrarse en la oscuridad para comprenderla. Ambas son necesarias, porque solo quien ha conocido la sombra entiende el valor de la claridad. Tal vez esa fue la lección que el Creador permitió que aprendiéramos a través de la caída, que la perfección sin conciencia no es vida y que incluso el error puede ser una forma de sabiduría. Si Lucifer cayó por querer comprender la verdad, ¿no somos nosotros la continuación de esa búsqueda? La humanidad repite su historia en cada época, cuando cuestiona las verdades impuestas, cuando desafía los límites del conocimiento, cuando se atreve a mirar más allá del dogma. Quizás, en cada ser que se pregunta por el propósito de la existencia, él sigue vivo, recordando que la luz y la oscuridad no son enemigas, sino partes de un mismo fuego que arde desde el principio de los tiempos. En uno de los fragmentos más antiguos de la tradición enochiana se lee: Y el que cayó no fue olvidado, porque su llama sigue ardiendo en aquellos que buscan la verdad, aunque el mundo los llame herejes. Tal vez la caída de Lucifer no fue una derrota, sino una entrega. Tal vez aceptó su destino para que nosotros pudiéramos conocer el nuestro. Y en ese gesto, la batalla que cambió todo se transformó en el ciclo eterno del despertar,
el cielo y el infierno dejaron de ser lugares y se convirtieron en estados del alma. Así, cuando las sombras nos rodeen y la duda se haga presente, recordemos que incluso la oscuridad guarda una promesa, que dentro de ella habita la posibilidad de volver a encender la luz, porque el verdadero poder nunca fue obedecer, sino comprender. Y quizás, después de todo, ese fue el secreto que el portador de la luz quiso mostrarnos antes de caer. Si este misterio te ha intrigado, no dudes en dejar un me gusta y suscribirte para acompañarme en la búsqueda de más historias que desafían la lógica y la razón, porque a veces las respuestas más sorprendentes pueden encontrarse en los rincones más oscuros de la historia. Y así, queridos guardianes de la bruma, hemos llegado al final de otro viaje a través de lo desconocido. Gracias por acompañarme en esta búsqueda de respuestas, aunque a veces las sombras sean más densas que la verdad. Cuídense y sigamos iluminando la niebla, porque en cada sombra hay una historia esperando ser contada. Hasta la próxima, guardianes de la bruma.